Sobre esta denuncia a los fiscales del caso Lavajato, Rafael Vela Varga y José Domingo Pérez. Doctor, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad. A ver, primero, ¿cuál es el sustento de la denuncia que usted ha efectuado? ¿Qué irregularidades ha encontrado en el actuar de los fiscales que encabezan el caso Lavajato? Mire, como en cierta ocasión también conversamos acá en este mismo programa, respecto al acuerdo de colaboración eficaz aprobado entre la Fiscalía, el equipo especial y Odebrecht, hay una serie de irregularidades, pero más que irregularidades, son propiamente actos de encubrimiento a esta empresa. ¿Por qué lo digo? Porque en primer lugar, celebraron un acuerdo progresivo. ¿Cómo así? Que la Fiscalía le otorga todos los beneficios que legalmente se pueden otorgar y sin embargo la empresa no entrega la información, sino se compromete a entregar la información. A ver, en su experiencia, fuera del caso Odebrecht, cualquier empresa que está en un proceso de colaboración eficaz puede exigir un pago a cambio de información. ¿Es común? ¿Usted lo ha visto a lo largo de su carrera? Claro, pero creo que ahí hay que hacer todavía alguna precisión. A ver, por favor. Por eso le decía, si me permites, hacen un acuerdo progresivo. ¿Qué significa eso? Que la Fiscalía le entrega todos los beneficios, sí, y ellos se comprometen a otorgar información, no la entregan, cuando en realidad el caso se resuelve así, con una prestación y contraprestación. Yo te otorgo el beneficio por la información útil, veraz y oportuna que me entregas, pero acá ellos no entregaron la información, uno. Dos, no correspondía otorgar la exención de pena a los cabecillas. Y no solo eso, sino que en este caso, si se analiza el caso concreto, no corresponde concederle la exención de pena. Y sobre todo, bajo ningún supuesto corresponde que no le incauten o decomisen cerca de 15.000 o 20.000 millones de soles de utilidad ilícita. Tenían que incautar ese dinero, esas utilidades. Correcto, pero es decir, mira, de los activos que tenían, todos tenían que intervenir e incautarlo, porque se tenía que incautar por lo menos 15.000 millones de soles, y de activos no había más de 12, 13.000 millones. Entonces todo tenía que incautarle, pero acá le han facilitado que sanee el patrimonio de los activos para que puedan venderlo y puedan llevarlo. Por eso iba mi pregunta. En su experiencia como fiscal, ¿ha visto que el Ministerio Público es tan laxo generalmente a brindar beneficios progresivos, como usted le llama, pero al final me den humo o no me den nada, o me den las cosas a cuentagotas y después salga por ahí una información también media rara en la cual el servidor pues es inaccesible? Justamente ahí hay una voluntad de encubrimiento, es decir, una voluntad de sustraer a las empresas de la persecución penal, a las empresas y sus representantes, porque como tú lo dices, no es posible dentro del proceso de colaboración eficaz que para que te dé la información por la cual tú le estás perdonando la pena, adicionalmente tengas que pagarle o tengas que entregarle dinero. Eso no es posible. Eso solamente tiene sentido en una voluntad encubridora de parte de los fiscales que desde un primer momento han estado realizando ese tipo de acciones. Pero no solo eso, sino mira, lo más grave es los delitos que ellos han cometido, por los cuales precisamente los he denunciado. Y el primer delito es este, justo referido a los 524 millones. Más allá de lo irregular y lo encubridor que era el acuerdo, más allá de eso, la sentencia que homologa el acuerdo establece que no se puede entregar el dinero de la venta de los activos
a la empresa mientras exista investigaciones o procesos. Esa es una condición, esa es la llave, el candado que se decía que la juez le ha puesto al acuerdo. Yo te devuelvo cuando esto está finiquitado. Cuando no tengas realmente me has dado cuando no tengas investigaciones, cuando no tengas investigación. Muy bien, pero ¿qué pasa? Luego se busca la devolución de esos 524 millones. Muy bien, la empresa solicita la devolución. Entonces el Ministerio de Justicia, ¿qué cosa dice? Solicita informe a los fiscales Vela y Pérez para ver si tienen o no investigaciones o procesos tal como lo establece la sentencia que homologa el acuerdo. Y estos señores, ¿qué cosa dicen? No tiene ninguna investigación, no tiene ningún proceso, entréguele nomás el dinero. Cuando en realidad tenía una serie de investigaciones e inclusive 2 procesos. Entonces faltaban a la verdad. Eso es el delito de falsedad ideológica, que consiste en insertar datos falsos en un documento público. Obviamente el informe que ellos emitieron es un documento público porque es un documento emitido por funcionarios públicos en ejercicio de su función. Es un documento público. En ese documento público ellos insertan información falsa. ¿Cuál? Que no tienen investigaciones y procesos cuando en realidad tenía varias investigaciones y varios procesos. En consecuencia, claramente determinado queda la comisión del delito de falsedad ideológica, en primer lugar, más allá de que también comete delito de peculado y delito de encubrimiento. Correcto. ¿Por qué no actúa de oficio el Ministerio Público al detectar esto? Porque este es el caso más emblemático que lleva el Ministerio Público en el país. ¿Por qué la Oficina de Control no lo hace y lo tiene que hacer un fiscal supremo? Mire, en realidad, lamentablemente, y tengo que reconocerlo, el Ministerio Público en este momento prácticamente está influenciado, por decirlo menos, por intereses ajenos a la institución. Y particularmente el fiscal Pablo Sánchez, creo que está interesado, al igual que estos fiscales, en encubrir a Odebrecht. Y eso lo voy a demostrar en los días que vienen, porque estoy elaborando también, hay un documento al respecto, porque estos fiscales, recuerda que son un fiscal provincial y un fiscal superior. Y sin embargo, ellos se atreven a realizar actos como si fueran fiscales de la nación. Ellos toman la decisión por encima de todos, lo cual significa que no solo están protegidos por Odebrecht, porque Odebrecht, como tiene la información que puede acusar, que puede soltar información perjudicial para cualquiera, entonces eso es un poder que tienen. Porque Odebrecht tiene información sobre múltiples autoridades y funcionarios, inclusive periodistas. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier cosa que digan, de inmediato le sueltan una información y el acabose. Pero no solo eso, sino que estos fiscales tienen que tener un soporte, una protección de fiscales supremos. Y yo creo que ese papel lo cumple justamente Pablo Sánchez, porque también él ha realizado varios actos de encubrimiento y las investigaciones que está realizando, particularmente en mi contra, son actos de persecución buscando amedrentarme para que yo no denuncie, para que yo no actúe en estos casos. Y ciertamente, como lo dices, ¿por qué no lo hace la Fiscalía Suprema o en lo penal, sí, o el órgano de control? Hay que diferenciar ahí que el órgano de control conoce las infracciones administrativas y los delitos... Que también las hay. Que también las hay, ciertamente. Y los delitos lo conoce la Fiscalía Suprema, que en este caso está a cargo de la Fiscalía Versaver Revista. Por ejemplo, la infracción administrativa es estas expresiones públicas que tiene el fiscal José Domingo Pérez, ¿no?, en la cual se revelan inclusive o se filtran la información del proceso, lo cual va en contra de la investigación misma, ¿no? Claro, o sea, mira, sueltan cosas, aparecen en medio justamente de la ley de la carrera fiscal establece como infracción grave
el filtrar esa información. Eso significa faltar a la reserva de la investigación, una. Dos, considera también como infracción grave hacer comentarios sobre las investigaciones que estás llevando, pero considera como infracciones muy graves interferir en investigaciones como ellos lo hacen constantemente. Entonces cometen infracciones graves y muy graves. Y además, la repetición de infracciones graves se constituyen o configuran infracciones muy graves. Entonces, las infracciones muy graves son sancionadas con suspensión y destitución. Ellos realmente han hecho todo el mérito suficiente para destituirlos. Deberían de estar destituidos si es que el orden jurídico imperara como es debido. Lamentablemente, en este momento, prácticamente el orden jurídico se ha quebrado, especialmente en el Ministerio Público y en un sector del Poder Judicial, el sector vinculado justamente a la investigación de casos de corrupción. Los jueces hacen exactamente lo que le piden los fiscales. Fiscal, ante la opinión pública, se pensaría que usted está presentando medidas para obstaculizar la investigación correcta del caso Lavajato. ¿Esa es la intención? ¿Obstaculizar? ¿O lo que se está queriendo hacer es que se abra realmente una investigación de acuerdo a ley y que después no terminemos? Porque si todo se hace mal, al final se vicia todo el proceso, hasta podemos terminar denunciados, como nos están denunciando ante el CIADI, ¿no? Exactamente, mira, y gracias por la pregunta, porque debemos contextualizar las cosas. En este momento, prácticamente la comunidad jurídica y los jueces y fiscales están divididos en dos sectores. Unos que quieren investigar, que quieren que se investigue a Odebrecht y las demás empresas corruptas, y otros que quieren encubrirlo. En este caso, ha quedado demostrado sobremanera que estos fiscales están encubriendo a la empresa. En mi caso, yo siempre he dicho, yo siempre me he pronunciado porque se investigue debidamente. Es más, yo he escrito varios trabajos. ¿Cómo es una investigación debida? Una investigación debida. Mira, lo primero en este momento, cuando se trata de delitos económicos, delitos de corrupción contra la administración pública, del delito de lavado de activos, lo primero que se tiene que hacer es intervenir el patrimonio del imputado. ¿Por qué? Porque si tú quieres investigar, quieres prevenir un delito, tienes que atacar la causa. ¿Y cuál es la causa de estos delitos? Es el ánimo de lucro, la avidez pecuniaria de los agentes delictivos de las empresas. Entonces, lo primero que se tiene que hacer, ¿qué cosa es? Incautar el patrimonio de las empresas, incautar el patrimonio de los investigados. Esa es la primera actuación que se tiene que hacer. Y estos fiscales no han incautado un céntimo. ¿Cómo han actuado en otros países, otros ministerios públicos, otro poder judicial? ¿Cómo ha sido en Estados Unidos? ¿Cómo es en Brasil? ¿Cómo es en Colombia? Tal como te estoy diciendo. Lo primero que han hecho es intervenir el patrimonio. ¿Y acá qué se ha hecho? Se está permitiendo que Odebrecht no solamente no le interviene en su patrimonio, sino se está permitiendo que Odebrecht lleve el patrimonio. Y no contentos con eso, que nos demanden por alguna pérdida que hayan tenido en sus actividades ilícitas. Es una vergüenza realmente. Entonces, como tú decías, que pueden pensar que estoy obstaculizando. Lamentablemente, un sector de la prensa mediática, ¿qué ha hecho? Ha hecho que cualquier persona que pide que se investigue a Odebrecht o que cuestiona la actuación de estos fiscales, ellos están contra la corrupción, ellos están obstaculizando. Cuando en realidad lo que queremos es que se investigue cómo es posible que una empresa que nos ha robado más de 20.000 millones de soles no le incautes un céntimo y que por el contrario, para que te dé la información, le estés pagando, cuando en realidad tenían que intervenir las oficinas, los domicilios, los almacenes de estas empresas para sacar la información. Así como se hace contra Keiko, contra el partido Fuerza Popular, que se interviene, se busca la prueba, se saca los elementos de prueba,
Así se ha tenido que hacer para obtener las pruebas, pero acá no. ¿Usted está en contra de que le hagan esa intervención a Fuerza Popular? No, que se investigue. Ok. Lo que tiene que investigarse, que se investigue. Por eso te estoy diciendo, así como se ha hecho ahí, se ha tenido que hacer en la todos. otra. Si Para se todos. llueve, que se mojen todos. Exactamente. Si intervenían de inmediato, todas las pruebas, todos los elementos de prueba hubiesen recabado, estarían en la investigación y no necesitaban la versión de la empresa. Ahora, si el juez resuelve en contra de los fiscales, ¿qué se tiene que hacer? Porque al final el encargado, como usted dice, el que maneja este tema es Pablo Sánchez, no es Rafael Vela, esos son los operativos, pero no se está atacando la raíz, supuestamente, de todo esto. ¿Por qué usted no ha denunciado también, lo hace públicamente, pero no con una denuncia fiscal al exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez? Mira, como yo dije en un momento, y creo que me preguntaron acá, o no recuerdo en dónde, yo dije es que a mí realmente yo no tengo la obligación de denunciar. Claro. ¿Ya? E invocaba a los procuradores que hagan la denuncia. No lo han hecho ni lo van a hacer. Ante eso, ya como un ciudadano, hago la denuncia. Y también ciertamente estoy recabando la información para interponer la denuncia que tú me estás diciendo. Pero fíjate que tampoco es fácil denunciar a estas personas, porque son un poder. Cualquier cosa puede pasarte, cualquier cosa puede pasar. Incluso a mí me han amenazado de muerte varias veces. ¿Por qué? Porque justamente no sigo la corriente de estas investigaciones, de estas personas que están encubriendo a estas empresas. Para ir cerrando, ¿cómo sería esta reestructuración que debería tener el Ministerio Público para llevar un caso? Si me permites, un punto previo, mira. Por favor. Algo que los fiscales debieron hacer y que los procuradores también debieron solicitarlo, es que se pida ni siquiera la nulidad, la incautación y luego el decomiso de los activos que constituyen las concesiones de los peajes. Los peajes tenían que incautarse. Ahora, por eso va a haber demandas arbitrales, etcétera, ¿no es cierto? Va a haber eso, cuando en realidad el fiscal tenía que solicitar la nulidad de esos peajes. Incluso en uno de los peajes en que Odebrecht transfiere, creo que el 75% a una empresa francesa. Sí. ¿Qué tenía que hacerse? Ese acto es configurativo de lavado de activos. ¿Sabes por qué? Porque esos activos que constituyen la concesión, el derecho a la concesión, ¿no es cierto?, de Línea Amarilla, creo que eso, Rutas de Lima, eso se obtuvo a través de la colusión y el soborno. Es decir, es el producto del delito. Entonces eso se tiene que decomisar. Eso tenían que solicitarlo los fiscales. ¿Y sabes qué? Cuando Odebrecht hace esa transferencia, estaba transfiriendo bienes de origen delictivo. Y transferir bienes de origen delictivo significa cometer el delito de lavado de activos. No solo de parte de Odebrecht, sino también de la empresa que adquiere, porque ya se sabía que esos contratos, que esas concesiones tenían origen delictivo y consecuentemente configuraban sin lugar a dudas el delito de lavado de activos. Entonces, los peajes que ahora se está diciendo que no saben qué hacer, que el alcalde dice una cosa, que los procuradores, el procurador y el alcalde de Lima debe pedir a la fiscalía que solicite la nulidad de esos contratos, que se intervenga a esas concesiones para que pase a la titularidad del Estado y se prive de esa titularidad a las empresas. No quieren hacerlo. Acá hay responsabilidad de la Municipalidad de Lima, del procurador de la Municipalidad de Lima, del procurador anticorrupción y de los fiscales. Los fiscales debían hacerlo de oficio, claro que sí, no lo han hecho. Ese es otro gran defecto en la investigación. Pero los procuradores necesariamente debían solicitar que quede sin efecto esos peajes y lamentablemente no lo hacen porque lo están haciendo una investigación a favor de la empresa. Correcto. Y para terminar, ya muy cortito porque estamos con el tiempo preciso,
el juez determina que ha habido irregularidades, se tiene que recomponer el equipo de investigación Lava Jato y estamos a puertas del juicio oral. ¿Cómo se recompondría este equipo? Mira, en realidad... Lo que quiere saber, pero es la verdad. Sí, pero en realidad hay un trabajo bien hecho del equipo. ¿Cuál es ese trabajo? El trabajo de los demás fiscales. Vela y José Domingo son los fiscales que prácticamente favorecen y encubren a Odebrecht y las empresas. Solo ellos tienen que ser cambiados, no otros. Correcto. No los demás. Correcto, muchas gracias. Ha sido el fiscal supremo Tomás Gálvez quien ha estado con nosotros y ha sustentado la denuncia que ha hecho sobre los fiscales del caso Lava Jato. Le deseamos que se sepa la verdad, creo que es lo importante para el país.